Capítulo 5. Con el leopardo pisándole los talones, Thor seguía a Reese por las entrañas del castillo. Su amigo abrió una puerta secreta en una muralla, y, con la antorcha en alto, guió a Thor por la intrincada red de pasadizos, tan estrechos que tenían que ir en fila india. Subieron por una empinada escalera de piedra, llegaron a otro pasadizo, y a otra escalera. Sin conocer el camino, era casi imposible llegar a los aposentos del rey. Estos pasadizos se construyeron, hace cientos de años, susurró Reese. Los construyó el padre de mi abuelo, el tercer Macgil, después de sufrir un asedio. Están pensados como vía de huida. Lo más irónico es que desde entonces no hemos vuelto a sufrir un asedio, de modo que hace muchos años que estos pasadizos no se usan. Estaban cubiertos con paneles. Yo los descubrí hace unos años, y me gusta utilizarlos de vez en cuando. Puedo dar la vuelta al castillo sin que nadie sepa dónde estoy. Cuando éramos niños, Godfrey, Gwendolyn y yo jugábamos aquí al escondite. Kendrick era demasiado mayor, y a Gareth no le gustaba jugar con nosotros. La regla era que no podíamos usar antorchas. Todo estaba oscuro como boca de lobo, y nos moríamos de miedo. Thor tenía que esforzarse por no perder de vista la antorcha de Reese, que conocía el camino como la palma de su mano, y caminaba muy rápido. ¿Cómo lo haces para no perderte con tantas encrucijadas?, le preguntó asombrado. Para un niño, vivir en el castillo resulta muy solitario, dijo Reese. Sobre todo cuando eres demasiado joven para unirte a la legión, y no hay nada más que hacer, de modo que decidí aprenderme de memoria todos los pasadizos, todos los rincones. Doblaron por un pasadizo, bajaron 3 escalones. Llegaron a una estrecha abertura en la pared, y descendieron por una larga escalera. Finalmente, llegaron a una puerta de roble cubierta de polvo. Reese apoyó la oreja en la gruesa hoja, y escuchó. ¿A dónde da esta puerta?, preguntó Thor, acercándose a él. Chitón, dijo Reese. Thor apoyó también la oreja en la gruesa puerta de madera. Krom miraba atentamente. Es la puerta trasera de los aposentos de mi padre, susurró Reese. Intentó averiguar con quién está. Se oían unas voces apagadas. Thor no podía distinguirlas. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Parece que hay mucha gente, dijo Reese. Le dirigió a Thor una mirada de advertencia. Esto está en plena ebullición. Sus generales, sus consejeros, su familia, están todos aquí. Sin duda te estarán buscando como sospechoso del intento de asesinato. Es como lanzarse en manos de una muchedumbre que quiere lincharte. Si mi padre sigue pensando que eres culpable, estás perdido. ¿Seguro que quieres entrar? Thor tragó saliva. Tenía la boca seca. Era ahora o nunca. Comprendió que se encontraba en un momento crucial que decidiría su futuro. Si escapaba de la corte del rey, podría llevar una vida tranquila y anónima. Pero si atravesaba esa puerta, era posible que lo ejecutaran, o lo metieran en el calabozo, para el resto de sus días. Respiró hondo, y tomó una decisión. No podía echarse atrás. Tenía que enfrentarse con su destino. Pero no se atrevió a abrir la boca, para no cambiar de opinión, y se limitó a asentir con la cabeza. Reese respondió con un gesto de aprobación, apoyó la mano en la manija de hierro, y empujó la puerta con el hombro. Thor se encontró en la habitación del rey. La brillante luz de las antorchas le hizo guiñar los ojos. Reese y Kron estaban junto a él. El rey estaba tumbado en la cama, sobre un montón de almohadones, con más de 20 personas a su alrededor, unos arrodillados, y otros de pie. Eran sus consejeros, sus generales, Argon, la reina, Kendrick, Godfrey, y hasta Gwendolyn. Todos ellos tenían una expresión grave y entristecida, pero a Thor le alegró ver que el monarca seguía con vida. La entrada de Thor y de Reese a través de una puerta secreta provocó una auténtica conmoción. Habían interrumpido un momento íntimo del rey con sus allegados, que volvieron el rostro hacia ellos. «Ese es», gritó uno. Señaló a Thor con el dedo. «Aquí está el chico que intentó envenenar al rey». Thor no supo qué hacer cuando los guardias que vigilaban la estancia se le tiraron encima. Pero no podía echarse atrás. Tenía que enfrentarse a la rabia de la gente, y hacer las paces con el rey. En lugar de escapar, se preparó para resistir, mientras Kron gruñía a los guardias.
De nuevo sintió una oleada de calor, un poder que brotaba en su interior. Sin querer, levantó una mano con la palma abierta y dirigió la energía hacia los guardias. El efecto fue sorprendente. Los guardias se detuvieron al instante, como si se hubieran quedado congelados. ¿Cómo te atreves a entrar aquí y utilizar tu brujería?, rugió Brom, desenvainando la espada. ¿No te ha bastado con un intento de matar al rey? Al ver que Brom se acercaba blandiendo la espada, Thor se sintió invadido por una extraña fuerza, más intensa que las anteriores. Cerró los ojos y se concentró. Notó perfectamente la energía de la espada de Brom, su forma, su filo, y de alguna forma se unió a ella y le ordenó detenerse. Brom se quedó paralizado a media zancada, sin poder avanzar. Argon, gritó, detén cuanto antes este hechizo. Detén a este chico. Argon avanzó un paso, se bajó lentamente la capucha y se quedó mirando fijamente a Thor. No veo razón para detenerlo, dijo. No ha venido a hacer daño a nadie. ¿Estás loco? Ha estado a punto de matar a nuestro rey. Eso es lo que suponéis, dijo Argon. No es lo que yo veo. Entonces se oyó una voz grave y profunda. Dejadle en paz. Todos miraron a Maghil. El rey se incorporó en la cama para ver lo que ocurría. Estaba débil, y le costaba gran esfuerzo hablar. Quiero hablar con el chico. No fue él quien quiso matarme. Vi la cara del asesino, y no era él. Thor es inocente. Todos se tranquilizaron. Thor se relajó también, y abandonó el control que los tenía inmovilizados. Los guardias, al verse libres, lo miraron como si fuera un ser de otro mundo y envainaron las espadas. Quiero hablar con el chico a solas, dijo Maghil. Dejadme con él. Marchaos. Pero mi señor, protestó Brom, ¿no os parece arriesgado quedaros a solas con este chico? No quiero que nadie le ponga la mano encima, dijo Maghil. Ahora marchaos todos, también los miembros de mi familia. Los presentes se miraron unos a otros, dudando sobre qué hacer. No parecían capaces de moverse. Un espeso silencio invadió la estancia. Luego, uno por uno, fueron saliendo de la sala. También los miembros de la familia real. Kron se fue con Reese. Pronto, la estancia, que momentos antes estaba repleta de gente, se quedó casi vacía. Por fin, se cerró la puerta, y se quedaron a solas Thor y el rey. A Thor le dolía inmensamente ver a Maghil tan pálido y enfermo. No sabía por qué, pero era como si una parte de él mismo estuviera muriendo en la cama. Lo que más deseaba en el mundo era que el rey se recuperara. Acércate, hijo, dijo Maghil. Su voz sonó débil, apenas un susurro. Thor corrió a su lado y se arrodilló frente a él. Maghil le tendió débilmente la mano para que se la besara. Thor se sorprendió al notar que le corrían unas cálidas lágrimas por las mejillas. Maghil le sonreía. Mi señor, dijo Thor. No podía aguantar por más tiempo. Os ruego que me creáis cuando os digo que no he tratado de envenenaros. El complot se me apareció en un sueño, gracias a poderes que desconozco. Solo quería avisaros. Os ruego. Maghil levantó una mano para acallar su protesta. Me he equivocado contigo. Pero para darme cuenta he tenido que esperar a que estuvieran a punto de matarme. Ahora entiendo que querías salvarme. Perdóname. Sé que me has sido leal, tal vez el único miembro leal de la corte. Ojalá me hubiese equivocado, dijo Thor. Preferiría que estuvierais sano y salvo, que mis sueños fueran meras ilusiones, que no hubierais sufrido ataque alguno. Tal vez me equivoqué. Tal vez sobreviviréis. Maghil negó con la cabeza. Ha llegado mi hora, dijo. Thor tragó saliva. Percibía que así era, aunque no le gustara. ¿Sabéis quién ha cometido este acto tan terrible, mi señor? La pregunta le atormentaba desde su sueño premonitorio. No se le ocurría quién podía querer matar al rey. Ni por qué. Maghil alzó la mirada al techo. Cualquier movimiento le suponía un esfuerzo. Vi su cara. Es un rostro que conozco bien, pero no consigo situarlo. Volvió la cabeza hacia Thor. Ahora, no tiene importancia. Me ha llegado la hora. Ya sea por mano de una persona, o de otra, el resultado es el mismo. Se incorporó y cogió a Thor por la muñeca con sorprendente fuerza.
Lo que importa es lo que pasará cuando yo me haya ido. Este rey no se quedará sin un rey. Se quedó mirando a Thor con una intensidad que éste no supo interpretar. No entendía qué quería decirle el rey, qué esperaba que hiciera. Quería preguntárselo, pero no quería interrumpirle. Al rey le costaba mucho hablar. Argon tenía razón, con respecto a ti. Tu destino es más alto que el mío. Las palabras del rey hicieron que Thor se estremeciera. Su destino sería más alto que el de Maghil. El simple hecho de que Argon y el monarca hablaran de él ya le parecía difícil de entender. ¿Y a qué se refería con este mensaje sobre su destino? No estaría alucinando en sus últimos momentos de vida. Yo te elegí, te incluí en mi familia por una razón. ¿Sabes cuál es? Thor movió la cabeza. No lo sabía, y deseaba desesperadamente saber algo más. No sabes por qué te he pedido que te quedaras en mis últimos minutos de vida. Thor intentaba entender, con todas sus fuerzas. Pero era inútil. Lo siento, mi señor dijo. No lo sé. Maghil esbozó una débil sonrisa. Sus ojos empezaban a cerrarse. Muy lejos de aquí, más allá de las tierras agrestes, más allá del país de los dragones, se extiende un inmenso territorio. Es el país de los druidas, de donde proviene tu madre. Tienes que ir allí en busca de respuestas. Maghil abrió los ojos de par en par. Fijó en Thor una mirada intensa que el muchacho no sabía descifrar. Nuestro reino depende de ello, dijo el rey. Tú no eres como los demás. Eres especial. Pero para devolver la paz a mi reino, tienes que averiguar la verdad sobre tu origen. Maghil cerró los ojos. Su respiración se hizo más agitada y dificultosa, y la presión sobre la muñeca de Thor se aflojó. Thor notó que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se esforzó por encontrar un sentido a las palabras del rey, pero no veía ninguna lógica. Lo habría oído mal. Maghil murmuró algo, pero tan débilmente que Thor no conseguía oír lo que decía, y agachó la cabeza para acercar la oreja a sus labios. Con un último esfuerzo, el rey alzó la cabeza, y dijo: debéis vengar mi muerte. De repente, se puso rígido, y luego su cabeza cayó a un lado. Sus ojos se abrieron con una mirada fija, perdida. Estaba muerto. No. Gritó Thor. Su grito debió de ser lo bastante fuerte como para alertar a los guardias, porque en un momento se abrieron las puertas, y varias personas entraron atropelladamente en la habitación. Thor estaba aturdido. Tuvo una vaga sensación de que todos se agitaban a su alrededor, y oyó a lo lejos el tañido de las campanas. El tañido seguía el ritmo de los latidos de su corazón. Luego, todo se volvió borroso. La habitación empezó a dar vueltas. Thor perdió la conciencia y cayó pesadamente sobre el suelo de piedra. Capítulo 6. Gareth parpadeó para contener las lágrimas, y levantó la cabeza hacia la pálida luz del primer sol, que se alzaba en el cielo. Una ráfaga de viento le azotó la cara. Estaba amaneciendo en las remotas colinas Colbián, donde se celebraban los funerales del rey. Habían acudido centenares de familiares, amigos y estrechos colaboradores del monarca. Tras ellos estaban los soldados, intentando contener a las masas que asistían a los servicios desde lejos. La tristeza que se pintaba en el rostro de todos era genuina. No cabía duda de que el padre de Gareth era un monarca querido. Dispuestos en semicírculo, los familiares más cercanos esperaban a que el cadáver fuera bajado a la fosa. El cuerpo, sin vida del rey, reposaba sobre unas tablas, envuelto en cuerdas. En primera fila, unos pasos por delante del resto, Argon contemplaba el cadáver con rostro inescrutable. Vestía la túnica de color escarlata que reservaba para los funerales, y se tapaba la cara con la capucha. Gareth intentaba desesperadamente analizar la expresión del druida, y averiguar cuánto sabía. Era posible que Argon supiera que él había matado a su padre. Y en tal caso, diría algo, o lo dejaría en manos del destino. Por desgracia para Gareth, Thor había sido absuelto de culpa, porque estaba en el calabozo cuando el rey fue apuñalado. Además, el propio Maghil había asegurado que Thor era inocente. El problema era que se había constituido un comité para investigar y encontrar al asesino. Gareth estaba tan nervioso que casi deseaba que lo enterraran en la fosa, junto a su padre. Solo era cuestión de tiempo que descubrieran a Firth, y esto sería su fin.
Para evitarlo debía actuar con rapidez, y conseguir que culparan a otra persona. Se preguntó si alguien sospechaba de él. Pero tal vez, se estaba volviendo paranoico, porque nadie parecía prestarle atención. Ahí estaban sus hermanos Reese, Godfrey y Kendrick, su hermana Gwendolyn, y su madre, en estado catatónico. Desde la muerte del rey, el dolor había convertido a su madre en otra persona. Cuando le comunicaron la noticia, sufrió una especie de ataque, y desde entonces, tenía la mitad de la cara paralizada, y le costaba mucho hablar. Gareth observó con atención a los consejeros del rey. El capitán general, Brom, y el jefe de la legión, Colk, estaban delante, y todos los demás en un segundo término. Tenían una expresión de tristeza, pero a Gareth no le engañaban. Demasiado bien sabía que a todos, tanto los miembros del gobierno, consejeros, y generales como los nobles y señores que los acompañaban les importaba poco la muerte del rey. Podía leer la ambición y la sed de poder en sus rostros, mientras se preguntaban quién sería el próximo en ocupar el trono. Era lo mismo que se preguntaba Gareth. ¿Qué hacer tras un asesinato tan caótico, todavía, sin resolver? Si todo se hubiera resuelto, si ya hubiera un culpable, el plan de Gareth sería perfecto, la corona iría a parar a su cabeza. Al fin y al cabo, era el primogénito de los hijos legítimos. Su padre había expresado la intención de ceder el trono a Gwendolyn, pero lo dijo en la intimidad familiar, sin que las instituciones la ratificaran. Y los miembros del gobierno se tomaban muy en serio la ley. Sin una ratificación, Gwendolyn no sería coronada. Así pues, el trono tenía que ser para él. Era la ley. Por supuesto, el procedimiento seguiría su curso. Él se encargaría de que así fuera. Sus hermanos se opondrían, de eso no le cabía duda. Sacarían a colación la reunión con su padre, y probablemente insistirían en que Gwendolyn era la elegida. Kendrick no intentaría detentar el poder, era demasiado noble. Godfrey era demasiado apático para actuar, y Reese demasiado joven. La única rival era Gwendolyn. Pero Gareth era optimista, el gobierno no estaba preparado para aceptar que una mujer dirigiera el anillo, y mucho menos una jovencita. Y como la elección del monarca no estaba ratificada, tenían la excusa perfecta para obviarla. En opinión de Gareth, el único peligro era Kendrick. A él lo detestaba todo el mundo, pero Kendrick gozaba de gran aprecio entre la gente del pueblo y los soldados. En determinadas condiciones, podían decidir que Kendrick subiera al trono. Otro motivo para darse prisa en deshacerse de él. El roce en una mano interrumpió sus meditaciones. Habían empezado a bajar a la fosa el ataúd de su padre, y Gareth, como el resto de sus hermanos, sujetaba una de las cuerdas. Si él se despistaba, el ataúd bajaba ladeado, de modo que agarró la cuerda con la otra mano para corregir el desnivel. Nunca había logrado complacer a su padre, pensó Gareth, ni siquiera en la muerte. Las campanas del castillo tañían a lo lejos. Argon dio un paso al frente, y levantó la mano mientras pronunciaba las palabras rituales en la lengua perdida del anillo, la que habían hablado sus antepasados durante siglos. Itzo minus domico receptia era la lengua que Gareth había aprendido de sus tutores. La necesitaría cuando asumiera sus poderes reales. De repente, Argon se calló y miró directamente a Gareth con unos ojos que parecían traspasarlo. Gareth se sonrojó, y un escalofrío le recorrió la espalda. Se preguntó si todos le estarían mirando, si adivinaban lo que Argon quería decir. Le pareció que el druida conocía sus pecados. Pero Argon era muy misterioso. No quería participar en los caprichosos quiebros del destino. El rey Magil era un buen monarca, un hombre justo. La voz de Argon, lenta y profunda, parecía de otro mundo. Honró a sus ancestros, y trajo a este reino una paz y una riqueza como nunca se habían conocido. Los dioses han querido llevárselo antes de lo que imaginábamos, pero su legado es profundo y enriquecedor. Nos toca a nosotros aprovecharlo y continuarlo. Hizo una pausa. Nuestro reino del anillo está rodeado de serios peligros. Más allá del cañón, protegido por el escudo de energía, se encuentra una tierra de monstruos y criaturas salvajes que podrían acabar con todos nosotros. Y en el mismo anillo, al otro lado de la cordillera, un clan conspira contra nosotros. Vivimos en un estado de paz y prosperidad sin precedentes, pero la amenaza es constante.
¿Por qué los dioses han decidido arrebatarnos a un rey bueno y justo cuando todavía le quedaban muchos años por delante? ¿Por qué ha tenido que sufrir semejante suerte? No somos más que marionetas en las manos del destino, y aunque nos encontremos en la cima del poder, podemos acabar bajo tierra. Lo que tenemos que preguntarnos no es qué luchamos por conseguir, sino en qué clase de persona queremos convertirnos. Argon inclinó la cabeza mientras el féretro descendía al interior de la fosa. A Gareth le ardían las palmas de las manos, desolladas por la cuerda. Cuando el ataúd llegó al fondo, se oyó un grito. No. Fue un grito histérico de Gwendolyn, que se asomó al borde de la fosa, como si quisiera arrojarse dentro. Rhys y Kendrick corrieron a agarrarla, pero Gareth no se movió. No sentía simpatía por su hermana. Más bien le parecía una amenaza. Si Gwendolyn quería yacer bajo tierra, él estaría encantado. Desde luego, en esto podía ayudarla. Thor contemplaba el entierro del rey desde una corta distancia. El lugar que el monarca había elegido para ser enterrado le parecía espectacular, un balcón en la montaña más alta del reino, tan alta que casi podían tocarse las nubes. El primer sol se abría paso en el firmamento, y teñía los nubarrones de colores verdes, amarillos y anaranjados, pero la neblina no acababa de disiparse, como si el reino estuviera de luto. Hasta Cron gimoteaba, y Estofeles chillaba y volaba en círculo sobre el escenario. Thor todavía no se había hecho a la idea de que el rey había muerto. Le parecía extraño estar allí, rodeado de la familia real, viendo cómo enterraban a un hombre al que había cogido tanto cariño. Era el primero que se había portado con él como un padre, y la muerte se lo arrebataba. Por encima de todo, no podía olvidar las últimas palabras del rey: tú no eres como los demás. Eres especial. Pero para devolver la paz a mi reino, tienes que averiguar la verdad sobre tu origen. ¿Qué habría querido decir sobre su origen? ¿Por qué era tan especial? ¿Y cómo era posible que Maghil lo supiera? ¿Estaría delirando? No entendía qué tenía que ver él con el destino del reino. Muy lejos de aquí, más allá de las tierras agrestes, más allá del país de los dragones, se extiende un inmenso territorio. Es el país de los druidas, de donde proviene tu madre. Tienes que ir allí en busca de respuestas. ¿Qué sabía Maghil de su madre? ¿Cómo sabía de dónde procedía? ¿Y cuáles serán esas respuestas? Thor no podía dejar de pensar en su madre. Siempre había creído que estaba muerta. Que pudiera estar viva le resultaba emocionante, y quería partir en su busca. Tenía que encontrar las respuestas, y descubrir quién era, por qué era especial. El féretro de Maghil seguía bajando, acompañado por el tañido de las campanas. Thor no entendía la crueldad del destino. ¿De qué le había servido ver la muerte del rey, si no había podido impedirla? Habría preferido no ver el futuro, y despertarse un día con la noticia de que el rey había muerto. Así no se sentiría culpable de no haber hecho más por impedirlo. ¿Qué ocurriría ahora? Era un reino, sin un rey. ¿Quién ocuparía el trono? Todos daban, por supuesto, que sería Gareth, y Thor no podía imaginar nada peor. Paseó la mirada por los asistentes. Vio los rostros severos de los nobles y los señores venidos de todos los rincones del anillo. Eran hombres poderosos en un reino que necesitaba una dirección. Thor no dejaba de preguntarse quién habría sido el asesino. Viendo sus caras, todos le parecían sospechosos, ansiosos de poder. Se dividiría el reino en dos partes. Habría enfrentamientos. ¿Y qué sería de él? ¿Qué pasaría con la legión? ¿Se rebelarían los caballeros de la plata si Gareth se convertía en el próximo rey? Se preguntó también si seguirían creyendo en su inocencia, o lo enviarían de vuelta al pueblo. Él quería quedarse allí, en la legión. No quería ningún cambio. Hasta hacía unos días, el reino le había parecido un lugar seguro y permanente, y Maghil un monarca bien asentado en el trono. Resultaba increíble que algo tan estable pudiera derrumbarse de repente. ¿Qué podía esperarse entonces del resto? Ya nada le parecía permanente. Al ver que Gwendolyn intentaba arrojarse a la tumba de su padre, a Thor se le partió el corazón. Rhys se la apartó, y los criados empezaron a arrojar paletadas de tierra, mientras Argon continuaba con sus cantos ceremoniales. Una nube oscureció el sol por un momento, y Thor sintió una ráfaga de aire frío en aquel día estival. Cron
sentado a sus pies, empezó a gimotear. Tenía que hablar con Gwendolyn. Tenía que decirle que lo sentía muchísimo, que estaba desolado por la muerte del rey, y la acompañaba en su dolor. No quería que se sintiera sola. Y aunque persistiera en su deseo de no verle más, él le aseguraría que lo habían acusado falsamente. Lo único que pedía Thor era una oportunidad para explicarse antes de decirle adiós para siempre. Con la última paletada de tierra, los asistentes empezaron a moverse. Se habían formado larguísimas hileras de súbditos que se perdían en la distancia, más allá de la colina. Todos llevaban una rosa negra en la mano para depositarla sobre el montón de tierra que marcaba el lugar donde el rey estaba enterrado. Poco a poco, la muchedumbre se fue dispersando. Gwendolyn se apartó de Rhys y salió corriendo, sin hacer caso de los gritos de su hermano. Gwen. La princesa estaba histérica, inconsolable. Atravesó la multitud, y se alejó corriendo por un camino de tierra. Thor no soportaba verla así. Tenía que hablar con ella. Con el leopardo pisándole los talones, se abrió paso entre la muchedumbre, y la vio corriendo a lo lejos. Gwendolyn. La princesa no se detuvo. Thor tuvo que apretar a correr, y Kron corría a su lado. Cuando por fin la alcanzó, y la cogió del brazo, le faltaba el aliento. Gwen se giró hacia él. Estaba despeinada, empapada en lágrimas. «Déjame en paz», gritó, intentando zafarse de él. «No quiero verte nunca más». Gwendolyn, dijo Thor en tono de súplica. «Yo no he matado a tu padre. Solo quería salvarlo. No tengo nada que ver con su muerte. Él mismo lo dijo, ¿recuerdas?». Gwen no podía escapar, porque Thor la agarraba con fuerza. No quería que se marchara, sin oír lo que tenía que decirle. Gwendolyn se debatía débilmente, demasiado llorosa y agotada para salir corriendo. «Sé que no lo has matado tú, pero esto no arregla nada. No entiendo cómo te atreves a hablar conmigo después de haberme humillado delante de todo el mundo. No lo entiendes. No hice nada en el burdel. Es mentira, una calumnia». La princesa lo miró con ojos entrecerrados. «¿Quieres decir que no estuviste en el burdel?». Thor titubeó. «Estuve allí. Con los demás». «¿Y dices que no entraste en una habitación con una mujer?». Thor agachó la cabeza. «Creo que sí, pero nada de peros», le interrumpió la princesa. «Acabas de admitirlo. Eres repugnante. No quiero tener nada que ver contigo». La expresión de Gwen pasó de la tristeza a la rabia. Se acercó despacio a Thor, y le dijo: «No quiero volver a verte nunca más. ¿Me entiendes? No sé cómo se me ocurrió perder el tiempo contigo. Mi madre tenía razón. No eres más que un plebeyo. No estás a mi altura». Aquellas palabras le dolieron a Thor en lo más profundo, como si le clavaran un puñal en el pecho. Le soltó la muñeca, y dio unos pasos atrás. Tal vez Alton tenía razón, después de todo. A lo mejor no había sido más que un entretenimiento para la princesa. Sin pronunciar una palabra, dio media vuelta y se alejó de allí, acompañado de Kron. Por primera vez desde su llegada, se preguntó si tenía sentido haber venido. Capítulo 7. Gwendolyn se quedó junto al acantilado, totalmente abatida, destrozada por el dolor. Primero su padre, y ahora Thor. Era el peor día de su vida. Lo que más la atormentaba era que su padre hubiera sido asesinado. ¡Qué injusticia! Un desconocido le había arrebatado, sin más, a la persona que era la luz de su vida. Gwen quiso morir al conocer la noticia. La noche había sido como una larga pesadilla, y esta mañana incluso peor. Sufrió una impresión tan espantosa al ver que bajaban a la fosa el cadáver de su padre que quiso lanzarse, con él al hoyo, y no salir nunca más. Había huido de la multitud con la idea de lanzarse por el acantilado. Y entonces apareció Thor. Nada más verlo, Gwen se sintió mucho mejor, y por un momento se olvidó de su padre, pero al mismo tiempo fue peor, porque seguía furiosa con Thor. Todavía hervía de indignación cuando pensaba que se había reído de ella al acudir al burdel. Le fastidiaba sobre todo haber quedado en ridículo delante de su madre, que desde el principio se opuso a que Gwen saliera con un plebeyo. Thor le había hecho sentirse abochornada. Y qué desfachatez presentarse ante ella como si nada, cuando admitía que había estado en el burdel con una mujer. Se ponía enferma solo de pensarlo.
Sin embargo, verle alejarse por el sendero, acompañado por el leopardo, le causó una pena infinita. Se preguntó si las cosas podían ir peor. Miró a lo lejos, hacia las lomas y los valles de las colinas Colbian, que daban al oeste del reino. Gwen sabía que en esa misma dirección, más allá, estaba la cordillera, y al otro lado el reino de los MS Cloud. Se preguntó si su hermana habría llegado allí con su marido, si sería feliz con su nueva vida. En estos momentos, la envidiaba por encontrarse tan lejos. Claro que su hermana nunca había tenido una relación estrecha con su padre. Tal vez la noticia de su muerte no le habría dolido mucho. De los 4 hermanos, Gwen era la más próxima a su padre. Rhys y Kendrick también estaban abatidos. Se llevaban muy bien con McGill. Lo curioso era que Godfrey, que siempre había detestado a su padre, pareciera tan triste. Y por último estaba Gareth, frío e impasible como siempre. En todo caso, se le había visto preocupado, como si ya estuviera pensando en el poder que tan desesperadamente deseaba. Gwen se estremeció. Recordó las proféticas palabras de su padre cuando le encargó que se hiciera cargo del reino en un día muy lejano, un día que Gwen creyó que no llegaría nunca. Y ahora, de repente, la tarea le caía en las manos. ¿La obligarían a ceñirse la corona? Esperaba que no. Se veía incapaz. Y sin embargo, se lo había prometido a su padre. Se preguntó qué sería de ella. Entonces oyó una voz. «Aquí estás». Era Rhys, que la miraba preocupado, a unos metros de distancia. «Me tenías inquieto». «¿Qué te creías? ¿Que iba a saltar?», soltó Gwen, tal vez demasiado bruscamente. No había querido contestarle así, pero no pudo contenerse. «No, claro que no», dijo Rhys. «Estaba preocupado por ti». «No te preocupes. Soy tu hermana mayor. Sé cuidar de mí misma». «No es eso», se apresuró a decir Rhys. «Quería decirte que no eres la única que sufre. Yo también le quería». Esto le dio que pensar a Gwen, sobre todo cuando vio que su hermano tenía los ojos llenos de lágrimas. Comprendió que se estaba comportando como una niña mimada. La muerte de su padre los había afectado a todos. «Lo siento, Musito. Sé que lo querías, y él te quería mucho. De hecho, creo que Andy se veía a sí mismo de joven». Rhys le dirigió una mirada cargada de esperanza y de pesar. A Gwen se le partió el corazón al verlo tan perdido. ¿Quién lo educaría ahora? Rhys tenía 14 años. Ya no era un niño, pero tampoco era un hombre. Es a esta edad cuando un chico necesita más a su padre, un modelo al que copiar. Y desde la muerte del rey, su madre estaba casi catatónica y ausente. No hacía ningún caso a sus hijos. Su hermana mayor se había ido. Gareth vivía alejado de la familia. Godfrey estaba siempre en la taberna, y Kendrick en el campo de batalla. Gwen no tenía más remedio que convertirse en el padre y la madre de Rhys. «Ya verás cómo todo te irá bien», dijo. Y con estas palabras también ella se sintió mejor. «Todo irá bien». «¿Has visto por aquí a Thor?», preguntó Rhys. A Gwen se le encogió el estómago. «Ha estado aquí», dijo secamente. «Y le dije que se marchara». «¿Qué quieres decir?». Rhys no entendía nada. «Pensaba que erais muy amigos». «Ya no», gruñó Gwen. «Desde luego que no, después de lo que ha hecho». «¿Y qué ha hecho?». Rhys abrió los ojos como platos. «Como si no lo supieras». «Como si no supieras que me ha puesto en ridículo delante de todo el reino». «¿En ridículo?». «No sé de qué me estás hablando». Rhys parecía genuinamente sorprendido. Gwen lo miró con detenimiento y dedujo que su hermano no sabía nada, lo que le pareció sorprendente. Creía que todo el mundo estaba al corriente de lo ocurrido, y se reía de ella. A lo mejor no era tan grave. A lo mejor no era tan terrible como lo había pintado Alton. «Me han contado sus aventuras en el burdel con esas mujeres». Rhys se puso serio. «¿Y quién dices que te lo ha contado?». Gwen titubeó. Ahora ya no estaba tan segura de lo que pensaba. «Alton, claro». Rhys sonrió maliciosamente. «¿Y te lo has creído?». Gwen miraba fijamente a su hermano. Se le aceleró el pulso, y por primera vez empezó a preguntarse si habría cometido un error.
¿Qué quieres decir? Yo estaba con Thor en el burdel, dijo Reese. Fuimos con la legión después de la casa. En realidad era más una taberna que un burdel. Thor no hizo nada malo. Yo estaba con él cuando aparecieron las mujeres, y puedo decirte que se llevó una sorpresa. No se imaginaba que hubiera mujeres. De hecho, intentó escapar, pero los hombres lo empujaron. No fue por su propio pie. Pero no se negó, insistió Gwen en tono acusador. Reese siguió defendiendo a su amigo. Te han informado mal. Thor no hizo nada. Se desvaneció nada más llegar al rellano. No le había puesto una mano encima a la mujer cuando cayó en redondo. Alton es quien te ha mentido, y se ha reído de ti. Tu honor está intacto. Gwen se sonrojó intensamente. Estaba a un tiempo aliviada y avergonzada. Había acusado a Thor injustamente. Le había dirigido duras palabras. Le dolía haberle llamado plebeyo. Ni siquiera entendía por qué se lo había dicho. Qué arrogante sonaba. Estaba furiosa consigo misma por haber sido tan cruel. ¿Qué le dijiste exactamente?, preguntó Reese. Gwen agachó la cabeza. Fui una estúpida. Le dije cosas que en realidad no pensaba. Gwen acababa de quitarse un peso de encima. Se abrazó a Reese y sollozó encima de su hombro. Echo de menos a nuestro padre, dijo. Ya lo sé, dijo Reese, con la boca contra su hombro. Yo también le echo de menos. Se separó de Gwen, y la miró a los ojos. Hablaré con Thor, y procuraré que se arreglen las cosas, dijo. No importa lo que le hayas dicho. Hay palabras que no se olvidan, susurró Gwen. Punto.